participación. Dicho esto, me presento, aunque ya me conocéis, pero para los que no, soy Esther Guirao, humanista y editora de la página Argefilo, cuyo propósito es crear un proyecto abierto, respetuoso y solidario sobre aquello que nos hace ser humanos, el pensamiento crítico y racional de la mejor manera, dejándonos llevar por el viento del logos. Quería darle las gracias a Miguel Ángel Mozún y Alejandro Martínez por la iniciativa del Club de Lectura que se llevará a cabo, bueno, va a empezar el 12 de mayo, la primera lectura, Historia de la Ética, a través de Argefilo, así como, bueno, a Débora Contreras también por su continua colaboración y ayuda también en esta organización de los cafés. Dicho esto, muchas gracias a los tres y empezamos con el café. Bueno, no sé si os acordáis que en el anterior Filo Café, que fue de la guerra y paz, elegimos democráticamente unos temas, ¿no? Y los temas que salieron fue el miedo y la educación, que es el tema que vamos a tratar hoy. Finalmente, en modo de broma, dije algo así como, bueno, si no podemos hablar del miedo a la educación, ¿no? Y entre todos nos reímos un poco. Pero he estado pensando mucho sobre esta expresión que hice, el miedo a la educación, y me di cuenta que realmente no es tan gracioso como podría parecer, ¿no? Porque en realidad creo que no hay tarea más desafiante que la de educar. Es decir, se trata de una realidad palpable para muchos educadores. Es un desafío que nos provoca un temor profundo. La responsabilidad de guiar a otros en su proceso de aprendizaje conlleva una carga emocional significativa, pues tememos fallar en los resultados o en el futuro de aquellos a quienes estamos educando. En este proceso educativo nos enfrentamos a dos roles claramente definidos. El del educador, que está lleno de incertidumbre, que teme el no hacerlo bien o no saber cómo hacerlo, y el educando, que se presenta ante el educador como una tabla rasa, dispuesto a absorber todo lo que le estamos ofreciendo, todo lo que le ofrecemos, como si estuviera sujetando un cartel que pusiera, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, edúcame. O sea, ¿no os da miedo esto? O sea, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos ofreciendo la educación adecuada a este educando? La educación, ¿no? Es vista o es un pilar fundamental en la sociedad, ya que es el medio a través del cual se transmiten conocimientos, valores y habilidades de una generación a otra. Su importancia se puede considerar que es innegable, ya que no solo se trata de la transmisión de conocimientos, sino también de la formación de comportamientos humanos. De hecho, aquel que no se comporta de acuerdo al contexto social en el que vive suele ser etiquetado como maleducado, mientras que aquel niño que puede estar presente en una reunión de adultos sin causar molestias y que para él es muy aburrido, es considerado como bien educado. La educación, por lo tanto, juega un papel crucial en la forma en que nos relacionamos con los demás y en cómo nos desenvolvemos en la sociedad. ¿Quién o qué define lo que constituye una buena educación? Y en contraposición, ¿cómo determinamos si alguien es mal educado? Aristóteles mencionó, educar la mente sin educar el corazón no es en absoluto educar. ¿Por qué importa la educación? En este Filocafé nos embarcamos en un viaje para entender las complejidades de la educación, explorando las raíces filosóficas de este concepto, y les invito a este diálogo en busca de respuestas que nos guíen hacia una mañana o tarde educativa. Muchas gracias. Damos por iniciado este café filosófico y dejémonos llevar por el viento de logos. Y para empezar, si queréis, como sugerencia, podemos empezar definiendo el concepto que es la educación o que se entiende por educación. Gracias. Tienes la palabra, Miguel Ángel. Vale, pues nada, simplemente como también un poco lo que dices, ¿no? Para también poner más terreno de juego a la hora de por dónde hablar, porque claro, el tema es enorme, ¿no? El tema es de una magnitud enorme. Entonces, efectivamente, yo creo que has tocado algunos puntos muy interesantes
que es el de, uno de ellos es el cómo saber que la educación que estamos dando es, primero, cómo saber que hemos educado, o sea, que hemos hecho ese ciclo, que hemos realmente realizado esa acción, ¿no? Estamos educando, pero realmente, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo? Y luego, por otro lado, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y esos dos problemas precisamente son quizá los dos problemas de la educación, porque son, por un lado, el método, que tendría más que ver con la pedagogía, y por otro lado, esa idea de bien, de hacerlo bien, de que estamos en la buena dirección, de los fines, ¿no? Que es el de la filosofía de la educación, pedagogía y filosofía de la educación. Pero ¿qué pasa? Que o sea, están interaccionando porque los fines te van a hablar de cómo es el método y qué métodos utilizar y cómo hacerlo y qué cosas tienes que hacer al educando o a la persona que está involucrada en un proceso educativo. Y a la vez el método está también llevando hacia un fin, el fin está guiando el método. Es decir, que la pedagogía y la filosofía de la educación se van hablando, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las preguntas, por lo tanto, sería, ¿para qué educamos? Como decía Esther, una idea como para empezar la transmisión de todo este bagaje de cultura, de aprendizajes que tenemos, pues que las personas que se van incorporando, estos, pues los niños, según van creciendo, incluso nosotros mismos, cuando nos incorporamos a nuevos cuerpos de conocimiento, pues poder ir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo esa transmisión de ese conocimiento que se va produciendo, ¿no? Y que no solamente es información, sino que es esa elaboración, esa reflexión y demás. Pero también una de las cosas también que sucede es que quizá los fines, no sé hasta qué punto podemos hacer que no sean ideológicos, es decir, que van a tener siempre una carga ideológica. Y eh, ¿quién debe encargarse además de la educación? El conflicto este también que surge de vez en cuando entre ese conflicto entre el Estado y los padres o tutores legales, o esos tutores primarios que tienen una relación con su hijo, que quieren el bien del hijo, ¿no? Mientras que el Estado a lo mejor les hace acceder a un tipo de educación, a unos fines que colisionan. De hecho, por ejemplo, pueden colisionar perfectamente los fines si tú estás buscando que sean buenos ciudadanos y que por otro lado sean libres e independientes, autónomos y críticos, pues a lo mejor, dependiendo qué entiendes por buen ciudadano, puede haber algún tipo de fricción, ¿no? En la educación. Si tienes ideologías religiosas o si tienes ideologías nacionalistas o políticas fuertes o ideologías incluso respecto a cómo entiendes la sexualidad, ¿no? El género, estas ideologías que van surgiendo o estas ideas en torno a ciertos comportamientos, pues se van haciendo una serie de conflictos que también generan un poco esos fines, ¿no? Son conflictos de fines. Eh, y a veces se abandonan un poco los de método, ¿no? A veces parece que hace que los de método queden un poco, eh, que pierden ese primer plano, ¿no? Sin embargo, cuando ves esta interrelación, pues vas viendo también que salen nuevos métodos como la educación Montessori o la educación por proyectos, o en la que el niño, o la educación por competencias, eliminando pues ese acento en la memoria, ese acento en la transmisión más tradicional de maestro-alumno, ¿no? En la que parece que es un cuenco vacío el niño en el que solamente se insertan conocimientos. Pues bueno, o sea que veo todo este territorio, ¿no? Y veo cómo efectivamente va habiendo esos conflictos, ¿no? Pero sí por lo menos para determinar estas dos partes, metodología, métodos, procedimientos y fines, ¿no? Y cómo ambos se van relacionando, ¿no? Y cómo está en juego la educación en esto, ¿no? ¿Qué fines, para qué es la educación? ¿Para qué nos educamos? ¿Cuál es el fin, ¿no? De esto. Y ya con esto de momento termino esta primera intervención. Muchas gracias, Miguel Ángel, y le damos la palabra a Erika. Gracias, Esther. Bueno, cuando planteas que demos una idea de lo que es la educación, se me vino a mi cabeza la respuesta de uno de mis alumnos cuando hicimos una comunidad sobre por qué venimos a la escuela. Y, y mi alumno, que tiene 8 años, me dijo, yo pienso que educar es que alguien me quiera lo suficiente para que me enseñe a leer y escribir. Entonces, yo creo que una de las, como de los pilares del concepto de educación es que ayudemos a desarrollar las capacidades de un otro y que al mismo tiempo ese otro nos ayuda a ver el mundo de diferente forma. Cada vez yo trabajo
más de 30 años con niños pequeños en el aprendizaje de lectoescritura y cada año es otra experiencia totalmente diferente. Y aquí es un poco difícil el trabajar con colores y así lanzarnos a escribir por todo lado, porque se utiliza mucho las computadoras y se trabaja mucho con social media y bueno. Pero veo que el gobierno ahora nuevamente está planteando para la educación el volver a trabajar con papel y lápiz. Entonces, pienso que en los interrogantes de encontrar un concepto sobre educación o para qué educamos, está este desarrollo en esta dinámica de encontrar caminos, de descubrir cosas, de potencializar el aprendizaje propio de cada individuo. Y en ese camino también es como desarrollarnos nosotros también y probar que hay muchísimas cosas que todavía no encontramos las respuestas y vamos encontrando cada año cuando nos topamos con un grupo nuevo de niños, ¿no? Gracias, Erika, y le damos la palabra a Fran. Hola a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Esther. Pues, quiero partir bueno, mi formación es en ciencias pedagógicas y quisiera comentar algunas cosas. Esther, cuando dices transmitir conocimientos, ya te estás ubicando en un tipo de perspectiva pedagógica. Te estás ubicando en el tradicionalismo pedagógico. Cuando eh, Eriquita dice desarrollar potencialidades, ya su sesgo va para el constructivismo, es decir, el desarrollo de las habilidades mentales superiores. Entonces, eso está bastante definido desde hace mucho tiempo. En realidad hay algunos modelos pedagógicos que ya se han planteado, son algunos, pero hay cuatro modelos que se les pueden considerar como prioritarios y prevalentes. El tradicionalismo, que enfatiza en la memorización, repetición de contenidos y en el libro de texto como recurso básico. El conductismo, que enfatiza en el cambio de conductas. De ahí y bueno, y ellos dicen que también es el único forma de educar científicamente porque ahí es experimentación. Desde el constructivismo, enfatizan en el desarrollo de habilidades mentales superiores y el modelo es sustentado en indagación. Y desde el sociocrítico, lo que buscan es la emancipación y la liberación de toda forma de emancipación. No hay asignaturas. Entonces, partiendo de eso, ya puedes irte ubicando el discurso, sea que lo hayas manejado o no, pero más o menos sus expresiones, por dónde están ubicadas. La segunda es que el colega que antecedió primero, no lo tomé el nombre, si me lo recuerdas. Miguel Bueno, Ángel, yo tal vez, sí, sí, tal sí, vez yo, ¿no? Miguel Ángel. Vale. Sí, Miguel Ángel, cuando tú enfatizas en los métodos, a veces es un reduccionismo en el que cae la educación. Se piensa que todo es cuestión de métodos. Sí, sí, es uno de los elementos fundamentales del hacer educativo. Hay no recuerdo en este momento el nombre de un eh, eh, teórico español que hizo entrevistas, hizo una investigación y preguntó a los más grandes exponentes educativos, se les preguntó para qué educamos. Y creo que al final terminó concluyendo que educamos para el desarrollo pleno de la personalidad del ser humano. Es decir, llegó a eso. Entonces, desde el punto de vista de los componentes de la educación, ¿qué es hacer educación? Implica, implica fundamentos, y los fundamentos tienen que ver con ideología, tienen que ver con teoría, es decir, desde dónde te ubicas. Tiene que ver también con fines, con finalidades, es decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres la emancipación o quieres el adoctrinamiento?
tiene que ver con fines. Tiene que ver con los 5 elementos didácticos básicos, que son los objetivos, los contenidos, los métodos, los recursos y la evaluación. Pero también tiene que ver con actores o agentes educativos, y más que nada con contextos. Entonces, el pensar en educación es algo más complejo y que te permite no encasillarte, porque esto de alguna manera son categorías de análisis que te permiten ubicar. A ver, ¿cuáles son tus fines? El contexto, ¿a qué agentes ingresas? También creo que tú dijiste, o no sé si Esther, en el sentido de que, ¿de quién es responsabilidad? De la escuela, de los docentes y estudiantes. Tiene que ver también ahí con agentes educativos. Creo que hay un libro de Gracias Finlandia, de Javier Melgarejo, español. Entonces, él ubica 3 subsistemas educativos que son determinantes para el logro. Bueno, cuando Finlandia ocupaba los primeros lugares, hoy sabemos de que están otros países, pero no sigue estando en los no ha dejado de estar en los 10 primeros, Finlandia. Entonces, los 3 subsistemas son el sistema escolarizado, llámese escuela desde los primeros años hasta universidad, el sistema que tiene que ver con el sistema familiar, eh, porque es importante la familia, sean padres, madres o distintos representantes educativos, y el subsistema social. Entonces, de acuerdo con Melgarejo, ese es el éxito que Finlandia ha tenido. Es decir, son 3 subsistemas que trabajan juntos en busca de un objetivo común. Si la televisión deja de educar, eh, tampoco puede hacer mucho la escuela. Si desde, por ejemplo, creo que en Finlandia, Melgarejo ubica que, yo no conozco Finlandia, ya me gustaría, pero dicen que son muy dados a la religión, por ejemplo. Entonces, eh, se dice que si no leen la Biblia, les está esperando un camino al infierno. Entonces, leen no solo por placer, leen por obligación. Y leen en la familia. Hay también, he escuchado que hay buses que llegan a los barrios, es decir, la lectura es algo muy básico. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de la lectura es un componente no solo de docentes, estudiantes, de padres, de madres, sino también de los medios de educación. Que también los filmes que transmiten, los transmiten con subtítulos en el idioma natural. Si es japonés el filme, pues lo hablan en francés y con subtítulos en el idioma. Entonces los niños, adolescentes y todo el mundo tiene que obligadamente leer. Entonces, en la iglesia se lee, en los barrios se lee. Es decir, todos los agentes educativos plantean ese objetivo común, que es el desarrollo del lector. Ahí tienen que ver los agentes educativos, desde las personas que hacen servicios administrativos, todos apuntan hacia un solo esfuerzo. Es decir, la educación es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto y de todos los estamentos. Bueno, de los fines, ahí viene también el ámbito ideológico, es decir, qué es lo que buscas. Y el hecho educativo no es ajeno a la ideología. Sea que lo tengas presente o no, tu accionar es ideológico. Es decir, no puedes descuidar. Y depende también de los recursos. Los libros, los materiales son solo recursos, son medios didácticos. Y de hecho, a veces se piensa que el integrar tecnología educativa, TICs y todo ello, ya estás cambiando de modelo educativo. Y cuando la tecnología educativa es solo un medio, son solo recursos. Los puedes usar para seguir reproduciendo información o los puedes usar para liberar. Bueno, por ahí espero no haberme extendido y haber sido pertinente en la... Gracias. Muchas gracias, Frank. No sé si alguien más quiere añadir algo a lo que ha comentado Frank o lo que se viene diciendo hasta ahora. Marcos, tienes la palabra. Esther, si me permite, si quieres, Alejandro la había levantado primero que yo, antes de Frank. Ah, Si no he quieres. visto a Alejandro, perdona. Es Alejandro. que se me perdió a mí en dónde es que se pone la manita, entonces, Ah, vale, pues démosle la palabra a Alejandro. Adelante, adelante, Marcos, gracias. Adelante, te escuchamos.
Muchas gracias, Alejandro. Hay para mí ciertas preguntas que tenemos que hacernos con respecto a la educación, porque a mí me preocupa mucho eh, que nosotros regularmente lo que hacemos cuando se habla de educación o digamos alguna otra disciplina, cuando la encaramos desde el punto de vista filosófico, siempre nos preocupa demasiado la prescripción, siempre nos preocupa demasiado decir qué es lo que debe ser, ¿sí? ¿Cuál es el fin al que debo llegar? Porque además este es el asunto, el quid de la conversación. ¿Cuál es el fin de la educación? Bueno, no sé si tenga algún fin, pero porque el fin, ahí yo concuerdo con Frank, no deja de ser absolutamente ideológico. Y voy a ello. Nos preocupamos demasiado por la prescripción y creo que deberíamos tomarnos tiempo y reflexión sobre el tema proscriptivo, es decir, qué es lo que hemos hecho con la educación. La educación no deja de ser un poder que modela la sociedad. Si nosotros vemos, digamos, para mí, la crisis de educación que tenemos en Occidente, y tú lo comparas, por ejemplo, con lo que se está haciendo en China, y cómo China tiene un fin y un derrotero bastante claro a 50 años, que eso ya está en marcha de hace rato, y cómo las escuelas chinas están modelando desde los niños hasta los profesionales y la sociedad entera, pues tú te haces la pregunta de, de realmente de dónde surge el problema de la educación. Es decir, Esther decía, citando a Aristóteles, educar la mente y educar el corazón. Bueno, a mí me parece lamentable ver cómo hemos fracasado en muchas áreas de la educación, viendo el desequilibrio social que nosotros tenemos con la educación que se le ha dado a la mente, como si fuera solo llenar información, y con la educación que se le ha dado al corazón. Porque, uno, eh, cuando uno habla de educación, regularmente solo habla de niños y de adolescentes. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con nosotros? Que deberíamos estar en una constante educación. No dejamos de educarnos y no dejamos de educar. Somos educados constantemente y constantemente estamos educando. Porque evidentemente no se educa solo en un salón de clase. Eh, para mí el gran, digamos, problema radica en que la educación hoy se enfoca demasiado en el cómo hacer cosas y no en ser. Y esto es un inmenso problema. Les pongo un ejemplo. Muchas veces hago la consulta a algunos alumnos y les digo, ¿cuál es la finalidad que todo ser humano quiere? A su manera, más o menos, todos queremos ser felices. ¿Y cuál es el problema, digamos, que atraviesa en este momento, en el siglo XXI, y lo que estamos enfrentando? Que es, digamos, quién es el primer loco que aprieta la bomba atómica en una tercera guerra mundial que va a durar un día, algunas horas, ¿verdad? Y ese es el producto de la educación, que es a lo que quiero llegar. Es decir, la sociedad costarricense en la que vivo es producto de la educación que aquí se ha dado. ¿Sí? No podemos enfocarnos solamente en las escuelas o en los colegios o en las universidades. Es que hay una modelación de la sociedad que hace de la sociedad eso. ¿Y cómo es posible, por ejemplo, que en ningún colegio, en ninguna universidad, a pesar de que hay, digamos, orientadores y todo esto, no se nos enseña a cómo ser felices, a cómo ser felices a los demás? Y tampoco se nos enseña a cómo convivir. Porque esa materia de valores no es más importante que la de español o castellano o matemática o de ciencias. ¿Y qué es lo más importante en última instancia? ¿Cómo, cómo vamos a interpretar el mundo? ¿Cómo vamos a interpretar nuestro mundo
o reencauzar la interpretación de nuestro mundo, que es eh, absolutamente fundamental, si partimos del hecho de que la educación es completamente ideológica. Y evidentemente lo que estoy diciendo, bueno, quizás lo estoy diciendo con términos un poco exagerados, pero los profesores van a las aulas, los profesores van, digamos, al colegio, a la universidad, a la escuela, a los preescolares, pero por encima de ellos está el aparato estatal que tiene que decirle y bajar línea ideológica sobre lo que tienes que decir. Entonces el profesor se convierte en un operario ideológico de lo que los rubros que tiene que decir. Y tiene que decirlo rapidito porque solo tenemos un año para poder ver todas estas materias para comenzar a darle check, ¿sí? Para darle check a lo que es importante según la política educativa que el niño tenga que aprender. Entonces tenemos que apurarnos, muchachos. Entonces ahora, en mi época no se daba, ¿verdad? No sé si en España eso se daba. Aquí, es más, yo lo vine a conocer aquí en Costa Rica, eso de la adecuación, porque en mi época esa vaina no existía, ¿sí? Vos te dabas la materia y te las arreglabas. Entonces nos preocupamos demasiado por cumplir rubros, por cumplir evaluaciones, por cumplir si el niño, que ahorita el compañero creo que era Frank que decía, llenamos de información y que sean repetidores. A ver, a ver, lo importante realmente, a ver, yo no estoy diciendo que no sea importante hacer cosas. No sé si logro explicarme correctamente con las palabras. Pero para mí la pregunta primera tiene que ver con lo que hemos hecho de nuestra sociedad. Y desde la política educativa, que los profesores no se pueden escapar porque hay un poder aplastante encima de ellos, no lo vamos a poder lograr si nosotros no hacemos la educación hacia arriba. Evidentemente podría sonar, voy terminando, evidentemente podría sonar un tanto injusto lo que estoy diciendo, porque se supone que hay una gran cantidad de notables que hacen una junta de educación como asesores, pero miren, yo he tenido la capacidad de ver de estar en un aula y he tenido la capacidad de hablar con ministros de educación y de hablar con operarios políticos en el Ministerio de Educación. Y es una absoluta tristeza, porque ahí lo importante es el método, como decía ahorita, como decía, o la pregunta que se hacía Miguel Ángel, el método. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que estos muchachos aprendan? Miren, termino con esta, pues tengo muchas cosas aquí copiaditas porque termino con estas dos cosas. La educación, yo creo que tiene, el educador, la educación no, el educador, creo que tiene que tener una capacidad de psicagogo de conducir el alma. De conducir el alma de quien, y eso no importa si eres niño, si eres adolescente, si eres un señor de 60 o 70 años. Conducir el alma, y eso, como decía Esther, ojo, esto es primordial, importante y peligroso. ¿Cómo hacemos para conducir el alma de alguien? Y donde esa persona puede encontrar un camino desde su propio aprendizaje, porque esto hace la educación hace tabula rasa, como si todos aprendieran igual. Pero claro, nos hacen test de si aprendes de audiovisual, si aprendes de auditivo, si aprendes kinestésico, o cuando queremos ser muy innovadores, lo que hacemos es ampararnos en la neurociencia para decir las 7 inteligencias. Y el problema de fondo no se termina encarándolo. Y termino con esto, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo histórico de interpretación, que creo que Erika hablaba sobre esto. Miren, ustedes saben, todos saben, supongo, que Costa Rica no tiene ejército, ¿sí? Y eso es un orgullo nacional. Y lo que voy a decir, yo sé que va a sonar un tanto incendiario, pero bueno, si no somos un poco incendiarios en las reflexiones, ¿cómo hacemos para, digamos, abrir reflexiones? Y aquí todo el mundo, obviamente todo el mundo está, hasta yo estoy orgulloso que vivo en un país que no tiene ejército, ¿ok? Pero cuando yo le he hecho la pregunta, porque claro, yo vengo de Venezuela, donde, claro, el culto a Simón Bolívar o sea, Teseo y Odiseo son unos pendejos al lado de Simón Bolívar, por supuesto. O sea, es que Simón Bolívar, bueno, imagínense, 5 países y liberó el doble de lo que conquistó Alejandro Magno. O sea, es una vaina inconmensurable. Y yo le pregunto a la gente aquí, mira, ¿será que
¿será que el presidente de ese momento, que era Pepe Figuere, por allá hace 60, 70 años, eliminó a los militares para que no le hicieran un golpe de Estado? Claro, cuando yo digo esto suena, o sea, yo no lo estoy afirmando, estoy haciendo la pregunta. Suena absolutamente incendiario y claro, me quieren echar gasolina y un fósforo. ¿Por qué? Porque la educación que se ha tenido ha modelado la forma de pensar. Y la educación hoy se trata de cómo tienes que pensar, no, perdón, de lo que tienes que pensar, y no del cómo aprender a pensar. Y eso es un inmenso problema que tenemos entre manos. La educación constantemente, la educación del colegio, la educación académica, la educación en la familia, la educación como entretenimiento desde los medios de comunicación. Ahorita el compañero lo decía. Constantemente nos están bombardeando el qué tenemos que pensar y no cómo podemos pensar. Gracias. Gracias. Te disculpa, Alejandro. Adelante. Bueno, pues tiene la palabra Alejandro. Muy interesante lo que has comentado, Marcos. Muchas gracias. Y Alejandro, y después le sigue Gracias. Laura. Hola. Hola a todos. Y, bueno, quería un poco volver al principio de la propuesta o sea, de lo que planteaba Esther, de qué es la educación, ¿no? De manera completamente general, puesto que me parecía un poco que estábamos todo el rato hablando de las aulas o de los centros en los que la gente va para formarse académicamente, y la educación pues tendría ese otro punto que no dejamos de decir todo el rato, por otro lado, ¿no? Pero que tiene ese otro punto de ser una cosa mucho más general que sucede. Lo comentaba también el compañero, no recuerdo ahora el nombre, perdón, pero bueno, la idea de que un poco la educación es de todos, cosa que ya decía Platón, la educación es de todos, esto no es una cosa que pueda ser de alguien solo, también porque efectivamente si uno inicia un camino y otro se lo trunca, es facilísimo que no sirva para nada todo lo que has hecho, dentro de lo que tú crees, ¿no? Pero la cuestión es que la educación, de una forma general, como la hacemos todos, es tan importante en las aulas como en casa, ¿no? Como en casa es en todo tu entorno, y esta es una de las grandes dificultades a las que se enfrenta la educación, en cuanto a que, primero, nosotros mismos seguramente no tenemos una idea muy clara de lo que queremos para nuestros hijos, nuestros sobrinos, lo que sea, porque ahí insisto en que hay todo un círculo, y después tampoco nos ponemos en común, no estamos y decimos, oye, ¿qué os parece? Quiere decir que tú puedes iniciar una forma de educar a tu hijo en la que, un ejemplo burdo, no utilizas determinadas palabras, pero aparece tu cuñado y se caga en no sé cuántos, o apela, y entonces parece como que va cambiando un poco la dirección de lo que tú te habías planteado, porque es muy difícil tener un consenso entre dos personas. O sea, ya no digo entre toda la familia, sino simplemente entre dos personas. Es una cosa que me parece que es altamente inflamable, es que dos personas no tienen la misma idea de cómo educar a un niño. Una pareja que se quiere, y que se respeta. O sea, y sin embargo, pueden tener dos puntos de vista muy diferentes de cómo ese muchacho ha de ir configurándose. Si es que esto, porque yo quiero ser muy, muy general en eso, ¿no? Es decir, ¿qué sería educación? Pues esta cosa de capacitar, la cosa de capacitar a alguien para elegir, capacitar a alguien, como decía ahora Marcos, pues para pensar, si fuera posible, pero es una cuestión más de capacidades y de condiciones necesarias. También hablábamos de esa cuestión, como por ejemplo leer, ¿no? Sí, pero eso es como una condición necesaria. O sea, luego faltan las suficientes que no sabemos muy bien, son como la magia, que no sabemos muy bien de dónde saldrán para que alguien se convierta, en fin, en una persona respetable, respetuosa, qué sé yo, esas cosas más generales que podemos desear, ¿no?
en fin, que lo que quería plantear es un poco la diferencia entre ese lugar donde nos vamos a formar técnicamente en muchas ocasiones y que parece que lo absorbe todo, pero claro, está la familia, están los amigos más íntimos, están los círculos más cercanos que forman una parte muy importante, porque ahí es donde también los niños van viendo cómo vives en realidad, ¿no? ¿Qué es educar? Pues enseñar a vivir como tú crees que más o menos se debe vivir, porque eso es un poco la respuesta a la pregunta tuya, Esther, un poco de qué es la educación. Bueno, enseñar a los que vienen a vivir como más o menos nos hemos hecho nosotros la idea de que es razonable vivir. Y así, pues dices, bueno, le llevas al colegio, sí, pero porque crees que es razonable que él adquiera una serie de conocimientos básicos. Le llevas a hacer un deporte porque crees que es, en fin, todo va así, ¿no? Realmente porque creemos que esa es una forma de vivir razonable, en la que él, bueno, vaya aprendiendo a vivir de una manera sana, saludable, en la que pueda compartir. Bueno, eso es un poco lo que yo quería decir sobre respecto a lo que sería la definición más general así de un poco de lo que es la educación, ¿no? Enseñar lo que más o menos consideramos que es razonable para estar aquí en este planeta y manejarse de manera solvente. Luego, que sí quería comentar un poco, pero ya que no en un apartadito, la cuestión de la ideología como teniendo en cuenta que el poder siempre ha entendido la importancia de la educación y así la utilización de la palabra ideología no me gustaría que fuera un arma arrojadiza, ¿no? Sino que, bueno, claro que hay ideología, puede ser, pero eso no significa que sea algo malo, ¿no? En muchas ocasiones. Y realmente es donde empieza lo que entendemos que es objetivo completamente, que es necesario absolutamente para los seres humanos. Es decir, bueno, le enseñamos a sumar vale, eso no es ideológico. Muy bien, le enseñamos a leer, ¿no? Eso no es ideológico, pero ¿qué lee? Ahí empieza ya a ser más delicado, ¿no? Si ya entramos en qué puede interesar que lea o no, pero cuando hablamos de leer, cuando hablamos de las matemáticas, cuando hablamos de la geometría, no estamos hablando de nada ideológico. Entonces yo digo, ¿hasta dónde llega esa cuestión de cuándo empieza a entrar la ideología en juego y cuándo puede ser interesante para unos u otros de los que ostentan el poder, el que las personas aprendamos o no determinadas cosas? Es siempre una cosa muy complicada porque no es fácil decir esto es ideológico porque pues, hay mucha gente cree, por ejemplo, que hablar de igualdad entre los seres humanos es ideológico. Hay gente que cree que es ideológico hablar de igualdad entre los seres humanos. Ideológico, bueno, no lo sé, a lo mejor algunos textos sí son ideológicos y quieren estar tratando sobre la igualdad, pero ¿la igualdad puede ser algo ideológico? Bueno, no lo sé. Pero estas cosas de qué metemos en el saco de lo ideológico es algo que también me preocupa bastante porque a veces es como muy sencillo, ¿no? Es que eso es ideológico. Bueno, habría que ver qué es exactamente lo que es ideológico, dónde está el límite, donde empezamos a pensar que algo realmente es ideológico, cuando he visto a personas que si hablas de igualdad creen que estás hablando de algo ideológico. Y pasa en muchas ocasiones. Aquí muchos hemos dado clases y tú puedes tratar un tema que crees absolutamente neutral, objetivo, limpio, y aparecerte un papá, una mamá y decirte, ojo, que estás metiendo a mi hijo en un jardín que, ¿cómo? ¿De verdad? Esto es, y no hay forma de defenderse prácticamente, ¿no? Bueno, esa es otra cuestión que ya trataremos en otro momento, porque de defenderse no hay forma. Lo dejaremos ahí. Bueno, ya, y dejo este asunto ya. Otra persona. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. De hecho, me acabo de acordar esto último que has dicho cuando me dijeron, oye, mejor que olvides el tema de Nietzsche y no lo impartas, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, Débora, tienes iba a decir la cabeza, la palabra. La cabeza también la tienes. Gracias. Bueno, Alejandro lo dijo casi todo, digamos, retomando lo que también planteó Marcos, muy interesante, y Frank, partiendo por Miguel Ángel. Sí, concuerdo en prácticamente todo lo que has dicho, Alejandro, y digo prácticamente todo porque no recuerdo absolutamente todo lo que dijiste, pero sí quiero destacar un punto respecto a qué es educar.
Kant, por ejemplo, define a la pregunta, si se escucha ruido es porque justamente hay un niño de 4 años que están tratando de educar ahora y que no me deja trabajar. Dice Kant ha respondido a esta pregunta al decir que la educación es la humanización del ser humano. Ello implica que el hombre es hombre de dos modos: por naturaleza, innatamente, y dos, por adquisición o apropiación. El educando es ya hombre de un modo puramente natural, y esto equivale a decir que aún no está humanizado en la plenitud o integridad de las virtualidades de su naturaleza, que es algo de lo que habló María Lourdes, no, Erika, ¿no? Enseñarle a desplegar esos talentos, esas capacidades que tiene el niño, digamos, y exigir con afecto, también lo han dicho mis alumnos, que ellos aprenden o imitan al profesor en la medida en que el profesor sea una persona virtuosa, ¿no? Que sea un ejemplo a seguir y además que sea una persona que tenga una autoridad intelectual en tanto los conocimientos que enseña los maneje y la autoridad moral que tiene que ver con las virtudes. Preguntas que me hice yo: ¿cómo puedo ser feliz? Que es la gran pregunta, Marcos, si no sé quién soy. ¿O cómo puedo ser bueno si no sé qué es el bien? Y recuerdo una conversación que tuve con un médico hace poco y me dijo, cuando yo estudiaba filosofía, el profesor de filosofía hizo la siguiente pregunta: si todos realizaran el bien, ¿el mundo sería mejor? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque Aristóteles, al definir lo que es el bien, dice que es un concepto bien complejo, entonces entenderemos por bien aquello que uno apetece o desea, ¿no? El que tiene hambre, la comida representa el mayor de los bienes; el que no estudió para una prueba, el torpeo representa el mayor de los bienes. Por tanto, ya es un tema muy complejo definir lo que es el bien, pero teniendo una base antropológica que creo que es fundamental, conocer la condición humana, como lo dijo José Ramón Ayllón, es básico para empezar a hablar sobre la educación. Primero, ¿quién es el hombre en términos genéricos? Y acá en este libro, La persona humana y su formación, en Antonio Millán Puelles, dice que cuando se habla del hombre en tanto que hombre, se está apuntando a lo que existe de común a todos. O sea, sería interesante definir qué es lo común a todos y se da por entendido, digamos, que tenemos inteligencia, ¿no? Y la inteligencia tiene un objeto, digamos, de estudio que es la verdad, conocer lo que las cosas son, sin por esto negar que tenga también cada hombre sus diferencias propias. Habrá que decir, por tanto, que el fin esencial de la educación debe ser definido en función de esa esencia. Quiero quedar ahí y después leer otra cita respecto al fin de la educación, pero haciendo una síntesis es importante primero saber quiénes somos, la antropología, quién es el hombre en términos genéricos, conocer la condición humana. Y esa condición humana, mi visión es aristotélica, no sé si Alejandro podría decir ideológica, porque entiendo, ¿no? Lo que se opone a una ideología no es otra ideología, sino que lo que se opone a la ideología es la verdad, la realidad. Entonces, conociendo la condición humana desde mi mirada aristotélica, el hombre es un animal racional, principalmente, aunque actuamos motivados por las emociones, por las pasiones, por los afectos, pero tenemos la inteligencia como la facultad para conocer y tener acceso a la realidad, y la voluntad para apetecer ese bien, que ya es complejo de definir, el bien, y la libertad, que ahí está la clave y la que nos distingue de los animales, porque podemos elegir hacer el bien o dejar de hacerlo. Eso por ahora, me costó concentrarme con el niño atrás. Gracias. Muchas gracias, Débora. Damos la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias. Sí, bueno, lo primero, decirle a Frank que me dijo que yo me había centrado mucho en el método, decir que yo lo que hacía era plantear que había dos cuestiones: la de los fines, que es filosofía de la educación, y la de los métodos o procedimientos, que era pedagogía, y que ambas se relacionan. Por eso supongo que en pedagogía también se tratan los fines. Simplemente indicar eso. Y luego, otra cosa también me parece muy interesante respecto a lo que decíais de la ideología, y entramos aquí también, yo creo que también en quizá
uno de los puntos que es el miedo a la educación, el miedo a educar, porque precisamente en qué educación están nuestros hijos, en qué educación estamos, en qué educación la sociedad va generando esas presiones, como decía Alejandro, esas imposibilidades de educar de otra manera. Por ejemplo, una sociedad hiper acelerada como la que tenemos, pues hay ciertos procesos educativos o ciertas formas que no van a poder darse en la educación, o que el niño vamos a tenerle en un estado o nosotros mismos vamos a estar en un estado en que en ciertas cuestiones ya no las aceptamos, ¿no? Meternos un tocho así de la crítica de la razón pura, pues a lo mejor no, ahora mismo no estamos ya tan capacitados. Necesitamos un vídeo de 5 minutos que nos lo resuma, ¿no? Es decir, que necesitamos otro tipo de formatos. ¿Es una cuestión solamente de formatos? ¿Podemos sintetizar la crítica de la razón pura en un vídeo de 5 minutos? Tal vez podría ser, no lo sé, pero puede que a lo mejor, pues bueno, sea otra forma distinta, ¿no? Ya estoy recordando ahora mismo a Sloterdijk cuando hablaba de normas para el parque humano, cuando habla de que todo el proyecto humanista de lectura, por ejemplo, respecto a la domesticación del hombre, del animal que somos, porque al fin y al cabo no dejamos de ser unos animales, que lo que estamos intentando es someternos, domesticarnos y someternos a una serie de regularidades y de reglas para poder convivir o para poder establecer esto que vamos, en los que vamos viviendo, ¿no? Estas comunidades de convivencia, ¿no? En torno a normas, en tanto en torno a procesos, a normas y demás. Entonces, sí que de alguna manera este proyecto humanista de domesticación frente a los impulsos más bárbaros, más bestiales, más profundamente animales que tenemos, pues bueno, van fracasando. Es decir, que estamos ahora mismo quizá en una sociedad en la que todo ese proyecto humanista de lectura, más con unos tiempos de epistolar, de cartas, de lectura, de novela, pues todo eso pues va cayendo de relato, ¿no? Frente a una sociedad pues mucho más dinámica, de multitasking, incluso como decía Byung-Chul Han, en la que estamos completamente, pues bueno, en una sociedad mucho más alterada, en el que no hay ese tipo de frenos, ¿no? No tenemos, no nos vamos incorporando ese tipo de frenos. Y educar parece que es conducir y lo que estamos pensando es saber a dónde nos conduce todo esto, ¿no? Esta forma de vida, porque al fin y al cabo quizá lo que sucede, como decía Débora, es que el ser humano pues no vale para nada. Es decir, que el ser humano no deja de ser un instrumento para el sistema, un sistema económico capitalista o neocapital o neoliberal, que lo que busca es, bueno, pues puramente el acelerar el capital para generar mayor rendimiento y todos estamos a su servicio, ¿no? Y poco más. Y por lo tanto tampoco es algo que nos pueda preocupar. Respecto a la ideología, volviendo a la ideología, por ejemplo, el PIN parental, que ha estado de moda también en la educación ahora recientemente, hace unos años, en las que desde un punto de vista más liberal, precisamente para protegernos de esos abusos, de adoctrinamientos ideológicos donde no estamos de acuerdo, eso que decía Alejandro, donde pudiéramos no estar de acuerdo, donde no generase tanto consenso, y de repente demandamos, surge la idea, la genial idea de que nuestros hijos a esta sí, a esta no, a esta asignatura sí, a esta troncal sí, pero a esta no. Esto no va, tengo un pin donde prohíbo que mi hijo asista a eso porque considero que le están adoctrinando, ¿no? Eso desde un punto de vista ideológico también está operando, ¿no? En la educación y es una herramienta que reclaman los padres contra el Estado cuando el Estado va a educar a sus hijos en unos contenidos, ¿no? Pues esto también, por ejemplo, va operando. O, por ejemplo, en Francia también, que es uno de los grandes adalides de la ideología laica, es decir, que el espacio de educación no se muestren los fenómenos religiosos, que queden separados del aula, que el aula sea una especie de vacío de simbología religiosa, donde eso se viva en una cuestión privada, ¿no? Pero que el espacio público quede libre de todo eso, ¿no? Eso, por ejemplo, es una apuesta también ideológica, pero quizá ahí, por ejemplo, como decía Alejandro, quizá esa apuesta ideológica, en muchos casos donde la simbología no es tan pública, como por ejemplo a lo mejor la religión cristiana, que puede esconderse el crucifijo y no tiene que estar haciendo apología del ser cristiano porque está en el propio contexto cristiano y no ha tenido esa necesidad de exhibición. Sin embargo, por ejemplo, el musulmán que viene con su velo y que tiene símbolos completamente visibles, se encuentra con esta dificultad, ¿no? Y una parte de la libertad de todo ser humano a desarrollar sus convicciones religiosas, pues quedaría completamente pues cercenada, ¿no? Es decir, que eso forma parte de su libertad. Entonces, bueno, pues la tolerancia, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de tolerancia fuera de las aulas, ¿no? Como somos tolerantes, pero fuera de las aulas, ¿no? Pues esto también como una ideología que también opera en las aulas. Y ya está, y simplemente era un poco
por sacar más temas, ¿verdad? Un poco armar jaleo. ¿Para qué estamos sino para más jaleo? Gracias, Miguel Ángel, y le damos la palabra a Marcos. Gracias, Esther. Bueno, voy a arrancar con Alejandro, con algunas cosas que comentó. Yo coincido enormemente con Alejandro, el tema de la amplitud de la educación y en última instancia, y esto suena trillado porque te lo dicen todos los profesores de colegio, que la educación más importante no es la que se da en la academia, es la que se da en tu casa. Porque precisamente la educación en la academia lo que te enseña es hacer cosas, pero en la casa te enseñan a vivir. Y hay un problema, porque los que tienen hijos lo saben. Cuando tú tienes un hijo y lo estás educando, voy a utilizar el término de Miguel Ángel, da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque no sabes cuál va a ser el resultado. Porque tu hijo, o sea, tú no eres el general y tu hijo el cabo. ¿Sí? No es una relación jerárquica militar de que simplemente recibes órdenes. El hijo tuyo te puede decir, no me da la gana, o lo voy a hacer de otra manera. Entonces, claro, la educación, o sea, regularmente lo que quiero decir es que un padre no sabe qué es lo que está haciendo. O sea, yo creo que todos los padres se hacen la pregunta a diario de, ¿lo estoy haciendo bien? Porque no sabes qué es lo que va a resultar. O sea, tú dices, mira, por aquí no te metas, porque es que yo ya pasé por aquí, no me importa. Por tu carajo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pum, se estrella el carajito, ¿verdad? O el adolescente que se estrella más y más duro. Ya cuando tienes 30, 40 años, te cansas de estrellarte, ¿verdad? Y piensas las cosas dos veces, pero en última instancia no sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué si tenemos seguridad? ¿Por qué si tenemos certeza o creemos que tenemos certeza de que en el aula, de que, digamos, en los espacios de jerarquías de poder que no son el padre e hijo, sí tenemos una certeza que estamos educando, pero en la casa no? Si tú no tienes la certeza de que con tu hijo no lo tienes, ¿por qué tú crees que lo tienes en los otros espacios de poder jerárquico? Ya sea, por ejemplo, como decía Débora, del médico paciente. Es una relación absolutamente de poder, absolutamente jerárquico, ¿sí? Donde tú no cuestionas al médico. El médico te dice, tómate esto, y tú vas y lo compras, te lo tomas y obedeces, porque eres el que sabe, ¿sí? A ver, y con el tema ideológico, eh, yo sé que el problema del que planteó Alejandro es un problema complejo, porque tendríamos que comenzar a definir los límites, ¿sí? Y bueno, un poco para eso es la filosofía, pero no deja de ser muy complejo. ¿Dónde está el límite de lo ideológico? Decía Alejandro. Bueno, mira, te voy a dar dos ejemplos. Cuando en la educación o cuando nuestros niños, nuestros adolescentes, o tú ves a un adulto repitiendo lo que dice un político, es ideológico, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo. A mí me da mucha gracia porque en alguna ocasión, de vez en cuando, de tanto en vez, al menos una vez al año, porque tampoco son muchos, siempre sale un hater, ¿verdad? En el canal de filosofía, en mi canal, ¿verdad? Entonces a mí me da mucha gracia porque en una ocasión un tipo me decía, no me acuerdo qué pensador era, pero supongamos que es Platón. Decía un análisis de algo que decía algún filósofo y el tipo me decía en los comentarios, todo estaba furibundo, estaba explosivo y ardiente. Me decía, pero es que eso no es lo que dijo Platón, no sé qué. A lo que le respondí, no, es lo que estoy diciendo yo. O sea, ¿por qué no te permite? Yo no soy un loro de Platón. O sea, qué lindo escuchar la frase de toda la filosofía después de Platón. Son notas al pie de página de lo que él dijo. Ah, suena muy, muy lindo, pero entonces, ¿qué no pienso? Entonces, cuando alguien quiere encajonar el pensamiento del otro, ahí es donde está el tema y el problema del tema ideológico para mí. Para mí. Con Débora, la condición humana, mira, yo creo que esto es un problema posmoderno, que nosotros tenemos que meterle el dedo, pero mira, o sea, nosotros tenemos que condecorar con los tres clavos. No sé si me hago entender. Condecorar con los tres clavos el problema de la condición humana. O sea, cuando yo me hago la pregunta del quién soy, es imposible responder eso desde la condición humana. Tenemos que hablar a juro de la naturaleza humana, creo. Y, y por eso es que nosotros tenemos que rescatar tanto a Heidegger, ¿verdad? Con el problema del ser, ¿verdad? Aunque Heidegger, digamos, o sea, creo que pudo haber dicho lo mismo
escribiendo un cuarto de lo que Eddie escribió, porque es que el tipo también, o sea, con el afán de los filósofos, o sea, supercategorías y toda esa rimbombancia de la que escriben, o sea, es absolutamente aburrido, o sea, porque pueden, o sea, Byung-Chul Han en ese sentido es maravilloso, o sea, vamos al grano, capítulos de una página y media y voy al grano y dialogo con todo el mundo en todos los libros. Pero la condición humana, que este problema nos lo trajo la posmodernidad, y por eso es que ahora se habla tanto de los derechos humanos, y se habla tan poco de la naturaleza humana. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Porque ahí es donde voy a encontrar lo que soy. Foucault dice en la hermenéutica del sujeto, por ejemplo, esta pregunta de la época helénica, de la antigua Grecia, de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, se entronca en la pregunta de, en última instancia, o se tiene que responder desde el alma, ¿sí? Y con Miguel, y termino con Miguel y Erika. Con Miguel, mira, qué miedo cuando utilizas la palabra domesticación, qué miedo. Pero bueno, la educación tampoco, a mí me parece sumamente atrevido decir que la educación te libera, pero ¿te libera de qué? O sea, ni tan calvo ni con dos pelucas, o sea, esto no es una dicotomía de que somos libres o somos esclavos del pensamiento, o sea, pero claro, entiendo el sentido del problema de la domesticación, pero yo me hago la pregunta, cuando tú dijiste eso, Miguel, yo me hice la pregunta, ¿quién educa más hoy? Ustedes que también todos probablemente se dedican al tema educativo, de alguna otra forma. ¿Quién educa más hoy? ¿La mamá o TikTok? ¿Qué es más divertido? ¿A quién escuchan más? ¿Sí? Porque claro, los carajitos ahora quieren escuchar a la mamá como en TikTok. Háblame en 30 segundos porque o sea, como si tú fueras a hacer el scroll en la pantalla. Dale rápido, que no tengo tiempo. Un carajito de 10 años. Dale rápido, porque no hay tiempo. ¿Verdad? La sobreexplotación de un churra que decía Miguel Ángel. Y sobre lo último que decía Miguel Ángel, hay un problema enorme con el problema ideológico que al final te metiste en ese tema. No puede ser que nosotros sigamos creyendo que la ideología es todo lo que no es ciencia en la educación. Que Alejandro, por cierto, hablaba de esto, o creo que era Frank, que las matemáticas no son ideología. Pero es que, a ver, claro que no, pero es que, a ver, es que no puede ser que solo la ciencia no sea ideológica. Si algo nos explicó bastante bien Heidegger, es que la ciencia no piensa, por eso no puede ser ideológica. ¿Sí? Pero no podemos seguir pensando que lo que no sea ciencia en la educación, todo lo demás es ideológico, porque también es injusto. ¿Sí? Y termino con esto, con Erika, que hablaba sobre el problema de la plenitud, que también yo no recuerdo si fue Frank o si fue Débora la que introducía este tema. A mí me parece ambicioso, por llamarlo por lo menos, me parece muy ambicioso creer, creer, tener fe de que la educación tiene que hacernos plenos. Porque si yo les pregunto a ustedes, si ustedes son plenos, yo creo que no. Tengo la fe que no. No, no somos plenos. ¿Por qué? Porque tenemos algún problema en nuestra vida. Porque la plenitud, o sea, es que llegamos a Arcángel. Listo. O sea, llegamos a la plenitud y llegamos, no sé, a la presencia divina. Porque es mentira. Es mentira que la educación nos va a llevar a la plenitud. La educación no ha llevado a la plenitud al mundo de afuera en el que estamos. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. ¿Cuál plenitud? Si eso fuese cierto, los hechos lo constatarían. Ahí es donde voy. Por eso es que yo planteo tanto, termino con esto, planteo tanto el problema de, yo no estoy diciendo que no digamos lo que tiene que ser la educación. Evidentemente que no lo estoy diciendo. El problema para mí es solo reflexionar sobre eso. Solo reflexionar sobre la prescripción de la educación. ¿Qué hemos hecho de la educación? ¿Qué hemos hecho de los que han sido educados a nuestro alrededor y de nuestra sociedad de Occidente y en un mundo, y termino, en donde China se lo está tragando todo, Europa cada vez está más diezmada, es el continente viejo que está agonizando, ¿sí? En Hispanoamérica, pues como siempre, estamos un poco despistados, no sabemos como para dónde vamos, porque seguimos votando a una gente que nos lidera de una manera tan, bueno, no me voy a meter en el tema político, pero somos muy despistados en Hispanoamérica y en Norteamérica, no, en Estados Unidos, pues tenemos, o sea, la papa caliente que va a incendiar el país, o sea, ¿hacia dónde vamos con la educación?
¿Cuál es el fin? Fue me parece ambicioso, me parece muy ambicioso el tema teleológico de la educación, pero preguntémonos qué es lo que hemos hecho para saber, como decía Aular Pietri, un intelectual venezolano, si no sabes de dónde viene, no sabes para dónde vas. Pero no sabemos la pregunta kantiana, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy, ¿qué es lo que hemos hecho hoy de la educación y de las personas que están siendo educadas en este preciso momento y en esta época? Pe. Marcos, a mí siempre me dejas patidifusa. Muchas gracias. Difusa. Patidifusa, sí. Siempre me dejas con muchas cuestiones. Tengo aquí una libreta llena de cuestiones. Bueno, Débora, te doy la palabra. Sí, brevemente. Sí, a mí también me deja de la misma forma en que deja a Esther, Marco. Pero mira lo que planteaba respecto a No cómo sé si es un estamos, cumplido, uno dice, finalmente, un cumplido, de todas maneras. Da para hacer otro filo café y otro y otro y otro. Si podemos conversar sobre esta tercera guerra mundial, por ejemplo, podríamos, insisto, volver a la Grecia clásica y hablar de virtudes, ¿no? La virtud es la adquisición de buenos hábitos. Por tanto, si hablamos de esta ambición de poder, finalmente es la intemperancia o la falta de templanza, estamos hablando de el exceso, digamos. En vez de actuar con un buen hábito que sería la templanza, lo estamos haciendo con su contrario. Por tanto, nuevamente el chico está metiendo ruido porque yo estoy hablando. Entonces, existe, parece, o al parecer, nos damos cuenta de que hay algo que podemos trabajar y que es la adquisición de buenos hábitos. Ahora el punto es cuando el adulto es adulto, ya se formó o se deformó. Por tanto, la tarea importante de los profesores, sobre todo con los niños, con los adolescentes, es que aún están forjando su carácter y se pueden hacer cambios, se pueden instaurar justamente esos buenos hábitos, pero para ello, y con esto cierro, como dice en un video José Ramón Ayllón y también en sus libros lo deja muy plasmado, es fundamental conocer esta condición humana partiendo de que hay una naturaleza humana que hoy día se niega, por eso aparecen estos comentarios de hoy día me siento perro, mañana me siento hombre, etcétera. Se está negando, digamos, algo que es de sentido común. Bueno, el sentido común es el sentido menos común de los sentidos desde mi punto de vista, pero hay una luz de esperanza, por lo menos desde esta profesora de filosofía rebelde, ¿no? Que me pasan retando justamente por hacer el bien y buscar a estos chicos que piensen por sí mismos, que sean libres pensadores y que tengan argumentos, digamos, para expresar, exponer y tener convicciones en base de partida a una formación virtuosa, buenos hábitos. Con eso finalizo. Disculpen la cierta inexactitud en la conversación, pero el animalito de hábitos de 4 años mete ruido justamente cuando yo voy a intervenir. Gracias. Muchas gracias, estos niños siempre inoportunos. Bueno, tienes la palabra. ¿Frank? Listo, estoy aquí. Ok. Bueno, ya, gracias. Lo que pasa es que estoy dedicado a hacer algunas actividades manuales, es por eso que, y el domingo, pues, pero muchas gracias, Esther. Me ha llamado mucho la atención lo del Filo Café, no he estado antes en uno, y, y también la temática, miedo a la educación. Bueno, lo ubicaste en este momento. Quisiera referirme a lo que dijo Marcos. Bueno, tengo aquí un libro, es este, ¿Por qué educamos? Es de David Martín Díaz, y Conversaciones con expertos. Y aquí hay algo que es producto ya de años de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, y que pone los 4 pilares esenciales de la educación.
sea, para poder categorizar. Entonces, en relación con Marcos, estaba relacionado a algo que, y bueno, y lo que han dicho todos, o sea que algo puede ser ideológico o no ideológico. Estaba buscando en diccionarios, pese a que a veces los diccionarios más que ayudar confunden, depende del cual sea, pero ideologías se refiere a un sistema de ideas que tiene una persona, una comunidad o sociedad, es decir, tiene que ver con las ideas. Y el momento de estar en este momento expresando, asumimos una ideología. Y bueno, lo que nosotros pensamos no necesariamente, a veces se dice, eso es lo que yo pienso, pero nosotros somos parte, somos producto de una cultura milenaria y muy ancestral. Entonces, posiblemente lo que yo digo ya es parte de lo que mi comunidad, de mi entorno sociocultural lo dice y replico, reitero. Entonces, Marcos decía, ¿liberarnos de qué? Y ahí yo tengo una situación. Muchos jóvenes en la actualidad necesitan desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento cuidadoso, el pensamiento creativo de Lippmann, el pensamiento multidimensional. Entonces, en este sentido, nuestros jóvenes están expuestos, por ejemplo, a la moda, a una situación de incomprensión generacional. Posiblemente a veces se cuestiona de que todo pasado fue mejor, no. De alguna manera los jóvenes tienen otras formas de comprensiones que también son válidos y necesarios. Pero liberarnos de toda forma de opresión, dice lo sociocultural. Y puede ser que una forma de opresión sea una forma caduca de intervenir en el aula, eh, discursos autoritarios que, por ejemplo, en el tradicionalismo la voz del maestro es la decisiva, la definitiva, y los estudiantes no tienen opción a replicar. Entonces, esa es una forma de opresión. Es una forma de opresión también en muchos hogares. Una forma de opresión también es las religiones que tienen que han desarrollado, no sé, en nuestro medio, y disculpa si lo que digo compromete algo, pero por ejemplo en nuestro medio, los domingos suelen visitar las casas los testigos de Jehová y ellos timbran y vienen todos los fines de semana, pues, y a veces demeritan las creencias de otras personas porque piensan que ellos son los que tienen la verdad. Entonces, es su verdad, es su verdad, son sus creencias, como lo mismo es de la religión, y también muy respetable puede ser un pensamiento ateo, es decir, no creer en nadie. Entonces, creo que ahí estaría el pensamiento crítico, el cuidadoso y el creativo, y liberarse de esas formas de opresión que posiblemente en los adolescentes también una forma de opresión es que se viven manadas en tribus que posiblemente si no te adecuas a lo que dice la manada o la tribu, pues te ves como un individuo raro y te alejan. Y en adolescencia y en la juventud temprana, como que eso importa. Ya con el tiempo deja de importar mucho, sigue importando, pero ya no como en esas etapas. En la niñez te sientes parte de un grupo. Entonces, también te permitiría liberarte de esas formas de opresión y de hacer lo que no quieres hacer solo porque la ola, la comunidad grupal te incita. Y habló también de desarrollo pleno. El desarrollo pleno no solo tiene que ver con iluminarte y llegar a la parte religiosa que te permita acceder a planos superiores, como los dice la religión. Mencioné la educación encierra un tesoro. El pensamiento, el desarrollo pleno implica 4 ámbitos, de acuerdo con Jacques Delors. Tiene que ver con conocer, tiene que ver con hacer, tiene que ver con sentir y tiene que ver con convivir. Entonces, el saber, el saber ser, el saber hacer, el saber convivir. Son 4 pilares. Y desarrollarte en estos 4 pilares implica alcanzar un desarrollo pleno. Es decir, saber, hacer, ser y convivir. Por ahí era lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Frank. Y ya para ir terminando, he estado tomando un par de apuntes, ¿no? Y me he acordado de un ensayo que he recomendado en varias ocasiones que se llama
Elogio a la duda de Victoria Camps, y creo que es un ensayo totalmente necesario para vivir en los tiempos que corren, ¿no? Y como opinión personal, pienso que a raíz de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, voy a hacer especial hincapié al pararse a pensar, al cómo se ha de pensar, ¿no? Ese cómo aprender a pensar, ¿no? Pienso que el papel del educador dentro del proceso educativo eh, debe añadir el educar en la duda, ¿no? Porque es la única manera de decir stop a esa vorágine de información, a la posverdad, a la inteligencia artificial, a esa que educar, ¿no? Para formar siempre el educando su propio yo, ¿no? Y el ser auténtico. Para mí el fin de la educación no es otra cosa que, que ser original y auténtico, ¿no? En un mundo, como creo que ha mencionado Frank, en un mundo repleto de imitaciones, no, lo ha comentado Marcos, creo, en un mundo repleto de imitaciones, ¿no? Que apuesta por el, por el zombie digital, ¿no? De ahí que las humanidades vayan perdiendo peso, ¿no? Ya no interesa el cómo pensar, sino ya no interesan humanos en la humanidad, sino que interesan humanos en Zombieland, ¿no? En fin, ¿qué tipo de, qué tipo de educación queremos? En fin, bueno, dicho esto, que esto era opinión, o sea, un comentario que quería añadir desde hace un ratico, voy a dar ya, si os parece, no sé si alguien quiere decir algo más. Si no, vamos a ir ya dando por cerrado por la hora. Normalmente dura una hora, pero siempre nos pasamos. Entonces, si nadie quiere añadir algo más, hago la conclusión que he ido preparando y que más o menos nadie quiere añadir nada más. Ok. Exactamente ese es el transhumanismo de hoy, comenta Marcos. Bueno, pues ya a modo de conclusión, he extraído que bueno, la educación, el concepto de educación va más allá de la acumulación de conocimientos o la obtención de títulos académicos, sino que se trata de todo un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos capacita para enfrentar los desafíos de los desafíos del mundo con confianza y empatía, ¿no? Reflexionar sobre la educación nos invita a cuestionar nuestras propias prácticas y valores y a imaginar nuevas formas de cultivar el potencial humano en toda su diversidad y complejidad. Todos, desde mi punto de vista, y como ya se ha comentado, participamos en ese proceso educativo. Y al menos así es como lo entiende, a veces aquí menciona Argefilo, ¿no? Argefilo considera, en este caso yo, que la educación siempre es bidireccional, ¿no? Donde maestro y alumno se retroalimentan. El maestro no es solo maestro y el alumno no es solo alumno, ¿no? Argefilo y Argekits, la nueva versión de Argefilo, hacen esa defensa del pensamiento libre en educación, ¿no? Con un denominador común que es ese proceso dialéctico, ¿no? Basado en el cómo aprender a pensar. El diálogo como base para promover como base para promover el pensamiento crítico y todo lo que conlleva, como ese respeto, la escucha activa, la empatía y sobre todo el conocerse a sí mismo de forma auténtica sin dejar que sea un algoritmo el que proporcione tu propia identidad. Por ese motivo, Argefilo lleva el pensamiento crítico a todas las edades, empezando con el proyecto de filosofía para niños como es Argekids, y a todo el mundo ofrecer este tipo de actividades online como son los filocafés, ¿no? Siendo siempre conscientes que el único límite en el que nos encontramos es el idioma, ¿no? Porque es pasado o solo para hispanohablantes, ¿no? En fin, muchas gracias a todos y a todas los asistentes por pasar una mañana o tarde de domingo con Argefilo. Para mí, como siempre, ha sido un auténtico placer haber podido estar con vosotros y vosotras este rato, escucharnos en directo, poder dialogar y compartir un montón de ideas, que muchas de esas se quedan abiertas, y espero que podamos vernos, escucharnos y dejarnos llevar por el viento del logo en los próximos cafés o, como ya mencionado al principio, el próximo club de lectura del 12 de mayo, que también es domingo a la misma hora, que organizan Miguel Ángel Mozún y Alejandro.
Ya tenéis la información en la web, pero de todas formas, a lo largo de esta semana enviaré un email también añadiendo un poco más de información y con las lecturas para aquellos que la soliciten. Y bueno, como es costumbre, siempre elegimos democráticamente el próximo tema, pero en esta ocasión, como en el anterior y como he mencionado al principio en la introducción, salió el miedo, he podido contactar con Bernard Castaing, que es un profesor de filosofía que tiene un ensayo muy interesante que se llama Una filosofía del miedo, y ha aceptado una invitación y entonces nos acompañará en el próximo Filocafé, que será el 16 de junio a la misma hora de hoy. Y eso es todo. Muchas gracias y sigamos luchando por la filosofía, que es lo único que nos mantiene humanos y vivos. Alejandro, tienes la palabra. Perdón, una cosa, sí. No solamente, darte la enhorabuena, Esther, por tu libro, Calista, que creo que deberíamos leer todos y hacer también un filocafé con él, si tú estás de acuerdo. ¿Qué te parece? Uy, me da vergüenza. Ah, lo sospechaba, pero bueno, en todo caso creo que todos estaremos de acuerdo. Miguel Ángel y Alejandro te presentan y de ahí te Eso pones. Eso es. ¿Verdad? Nosotros te presentamos a ti. Uy, no hablo solo en mi no se me nombre. ve, pero estoy colorada. Bueno, enhorabuena. Yo también te digo enhorabuena, que por cierto, Gracias. ya lo tengo. ¡Oh! Mira, Gracias, bueno. O sea, que enhorabuena. Muy interesante, además. Sí, ya me darás tu opinión, a ver qué opinas. Me encantaría saberla. Bueno, haremos entonces un día sobre el libro, ¿te parece, Esther? Sería interesante. Bueno, lo propondremos nosotros. Y tú tendrás que asumirlo porque la democracia es así. Lamentablemente. Lamentablemente. Aunque tengo poder dictatorial en argentino, creo. No, es broma. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias y nos vemos en principio el 12 de mayo en el Club de Lectura, ¿sí? Muchas gracias. Venga, gracias. un abrazo a todos. Nos esperamos en el club. Hasta luego.